A mi primera invitada del día de hoy, en este caso es la directora de PRONSEC. Ella es Susana Chávez, a quien le doy la bienvenida para hablar acerca de este tema que vendría a ser la castración química. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo a la doctora, entonces, Susana Chávez, directora de PRONSEC, para que nos hable más acerca de este tema. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en Contigo Vecino. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad también de llegar a su público. Bien, iniciamos entonces esta conversación, porque va a ser más que todo una conversación, una discusión en la que vamos a poder ver qué tanto nos favorece que se dé esta castración química, ¿no? El tema, como ya lo hemos anunciado, en primer lugar es saber qué es la castración química y también si funcionaría como pena para los violadores. Entonces, empecemos primero. ¿Qué es la castración química? Bueno, la castración química en realidad está mal llamada como castración química. Primero, porque no se trata de un procedimiento que se dé de manera definitiva, sino es un procedimiento que ocurre de manera transitoria y va a producirse mientras que el efecto del medicamento esté en el cuerpo. Pero una vez que pase la persona puede definitivamente volver a sus actividades normales. Y además, lo que se ha hecho es que en algunos países se ha utilizado como parte complementaria y lo que resulta que en el uso de estos medicamentos es que se ha observado que cuando se utiliza reduce la libido, pero también reduce las características físicas de sus órganos sexuales. El tema es que frente a los casos de violación que hemos escuchado, es que se ha pretendido o se pretende usar la castración química o la castración con medicamentos con, digamos, el ánimo de reducir el riesgo o de castigar o que esa persona no vuelva a perpetrar este tipo de delitos. El problema es que esto funcionaría en un reducidísimo número de personas. Es decir, porque este tipo de medicamentos se aplican cuando efectivamente hay distorsiones en la capacidad de las personas y hay lo que se llama una parafilia, que es una enfermedad psiquiátrica. Y entonces, pero el problema con los violadores, que no todos sufren parafilia. Entonces, esto en realidad reduciría solamente a ese pequeñísimo grupo de gente que no puede contener sus pulsaciones sexuales y eso genera, digamos, que pueda potencialmente generar agresividad. Porque lo que nos dice la ciencia y nos dicen los casos es que no todas las parafilias, no todas las enfermedades mentales que hacen de una persona un deseo, digamos, abierto y frecuente de tener relaciones sexuales, lo convierte necesariamente en un violador. Y la mayoría de los violadores no necesariamente sufren parafilia. Entonces, por eso que se cuestiona que el tratamiento sea efectivo. Efectivamente, hablando de eso, acá nos consultan también para explicar mejor el término que usted estaba indicando, ¿qué es la parafilia en este caso? La parafilia es una enfermedad de salud mental, está dentro de estos, digamos, aspectos en los cuales las personas tienen una fijación por tener relaciones sexuales y el tema de la satisfacción sexual. Y se enfoca. Entonces, por ejemplo, un tema de parafilia podría ser esas personas que se excitan y se masturban de manera irrefrenable. La masturbación puede ser parte normal de la vida de alguien, pero cuando alguien tiene una fijación frente a la masturbación, entonces ya estaríamos hablando de estos desórdenes mentales que los lleva a fijarse. O alguien que tenga una obsesión, por ejemplo, por el tema del sexo, entonces esos constituyen quienes sufren la parafilia, ¿no? Exacto.
Y justamente ahorita hablando de la parafilia, entonces también podemos observar que es también un tema psicológico eso, no solamente un tema físico, un tema de la agresión que se da. Y como muchas personas, porque he estado leyendo un poco acerca de este tema y los argumentos que se tienen en contra y también en favor, muchas personas dicen que la violación no solamente se puede dar en este caso... Los que hemos registrado a personas, a compañeros. Ahí hubo un clip que se coló acerca del audio, pero bien, esas eran las declaraciones que vamos a ver más adelante donde el presidente Castillo habla sobre este tema. La violación no solamente se da entonces, y disculpen lo que lo diga así, no con la penetración, sino también hay otras diferentes formas de violentar a una mujer. Y entonces, hablando justamente de que entonces una violación no solamente va por el acto, sino también por dentro la psicología de la persona que violenta justamente a una mujer y en este caso a unos niños o una niña. Entonces, ¿sería la castración química la solución para evitar más violaciones? A ver, yo creo que es una cuestión muy importante que tiene que dar claro. Uno, no todos los que sufren parafilia son violadores. Hay una pequeña proporción que sufren parafilia que además pueden tener un riesgo de agresión sexual. Pero esa es una pequeñísima proporción. Y lo que también estoy diciendo es que no todos o sea, la mayoría de violadores, lo que hemos visto, no son personas intinentes sexuales. Son personas que planean su accionar violento. Son aquellas que eligen a su víctima, que no es que atacan a todas las personas, atacan a determinadas personas. Entonces, esto nos lleva a entender que frente al tema de la violencia sexual, estamos hablando básicamente de actos de delitos, no de salud mental. Entonces, esa es la primera cosa que quisiera que quedara claro. Y de esas personas que cometen actos de delitos que no se pueden calificar de enfermos porque son personas que trabajan, la mayoría tiene un empleo, la mayoría tiene hijos, la mayoría, fíjese, cuando son mayores de 30 años, están casados. Entonces, para esas personas, el funcionamiento de la agresión sexual no es porque tenga una compulsión incontrolada, es porque más bien su concepto de poder, su ejercicio, su idea de maltratar y de humillar y de dominar a la otra persona está presente. Entonces, allí es donde nosotros decimos, ok, este medicamento no va a tratar la agresividad, lo que va a tratar es la compulsión sexual cuando esto se produce. Pero en los violadores lo que predomina es la agresividad, es la violencia, es el hecho de la dominación. Entonces, por eso es lo que decimos, esto no es útil, y así lo han dicho las evidencias, no es útil. Entonces, y de funcionar, además, podría funcionar si es que además viene acompañado de todo un tema de intervención psicológica. Por eso es que se dice, puede funcionar, además, si la propia persona elige a ese tratamiento como una posibilidad, porque es un tratamiento médico, no es un, digamos, medio necesariamente para reducir el riesgo o para castigar. Entonces, ese es el gran problema que tenemos frente a iniciativas de este tipo, ¿no? Exacto. Y en este caso también viendo acerca de lo que usted indica, que me parece muy importante, que en una violación predomina la agresividad, y esto es lo que tendríamos también que tener en cuenta, porque se castiga el acto sexual con el tema de la castración química, que como usted bien dice, es un medicamento que se va a tener que suministrar. Pero acá también hay una contradicción, porque sabemos que ya hace bastante está aprobada lo que vendría a ser la cadena perpetua en el caso de que se violen a menores de 14 años. Entonces, si tenemos que hay una cadena perpetua, eso
nos enseña, nos dice, ¿no?, que va a estar el delincuente preso por esta cadena perpetua. Entonces, ¿en qué nos beneficiaría o cuál sería el chiste entonces de aplicar una castración química si al fin y al cabo el delincuente va a estar preso, va a estar en el penal? Sí, bueno, estos son